Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 28 de enero del año 2026 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula El carácter probado. Evidentemente no vamos a hablar del apóstol Pablo porque por demás sabemos que el apóstol ha sido probado en todo terreno y ha salido más que excelente. En esta ocasión vamos a hablar de Timoteo, de quien el apóstol Pablo hace en varias ocasiones y momentos alusión de Timoteo. Noten cómo el apóstol Pablo introduce su carta a los filipenses. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. El apóstol presenta a Timoteo como adjunto en su ministerio. Es muy probable que pudiéramos decir que Timoteo era el brazo derecho del apóstol. Para el apóstol Pablo, Timoteo era un evangelista y un ministro, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y es interesante que el apóstol le aconseja a Timoteo que soporte las aflicciones, los momentos en que sería probado. Notemos ahora el itinerario ministerial de Timoteo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí vemos a Timoteo ministrando en Tesalónica, después vemos a Timoteo ministrando en Macedonia. Hechos capítulo 18, verso 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Hechos 19, 22, y enviando a Macedonia a dos de los que le ayudaban, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Lo vemos también ministrando en Corinto. Primera de Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño, en todas partes y en todas las iglesias. Primera de Corintios 16:10. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos 2 y 3. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, también ministró en Éfeso, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Sin duda alguna, Timoteo tenía el mismo sentir que el apóstol Pablo. Tenía en mente, tal cual el apóstol Pablo, el mismo propósito, es decir, la predicación del evangelio. Notemos lo que el apóstol Pablo sigue declarando respecto a Timoteo. Filipenses capítulo 2, versos 19 al 23. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Estaba más que recomendado Timoteo por el apóstol Pablo. 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5, trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. También el carácter de Timoteo fue probado en el desarrollo de su ministerio, y tal como el apóstol Pablo demostró ser un fiel siervo del Señor. Notemos lo que declara la inspiración al respecto.
La vida es una disciplina. Habrá provocaciones que prueben su genio y es afrontándolas con el espíritu debido cómo se desarrollan las gracias cristianas. Si se soportan mansamente las injurias y los insultos, si se responde a ellas con contestaciones amables y a los actos de opresión con la bondad, se dan evidencias de que el Espíritu de Cristo mora en el corazón. Las penurias y las molestias que fuimos llamados a soportar se soportan bien, desarrollan en el carácter virtudes como las de Cristo y distinguen al cristiano del mundo. Es decir, se hace una tremenda diferencia. Pablo amaba a Timoteo, su hijo en la fe. El gran apóstol sondeaba a menudo al discípulo más joven, preguntándole en cuanto a la historia bíblica, y al viajar de lugar en lugar le enseñaba cuidadosamente cómo trabajar con éxito. El afecto entre Pablo y Timoteo comenzó con la conversión de Timoteo. El lazo se había fortalecido a medida que compartían las esperanzas, los peligros y los trabajos de la vida misionera hasta que parecían ser uno. La disparidad de sus edades y la diferencia de sus caracteres hicieron más fuerte su mutuo amor. El espíritu ardiente, celoso e indomable de Pablo encontró reposo y ánimo en la disposición apacible, complaciente y discreta de Timoteo. El servicio fiel y el amor tierno de su sufrido compañero alegraron más de una hora oscura de la vida del apóstol. Todo lo que un hijo puede ser hacia un padre amado y respetado, lo fue el joven Timoteo para el sufrido y solitario Pablo. Pablo amaba a Timoteo porque Timoteo amaba a Dios. Su conocimiento inteligente de la piedad experimental y de la verdad le daba distinción e influencia. La piedad y la influencia de su vida hogareña no era de baja categoría, sino puras, sensatas y no corrompidas por falsos sufrimientos. La palabra de Dios era la regla que guiaba a Timoteo. Su mente se espaciaba en las ideas del orden más elevado posible. Quienes lo instruían en su hogar cooperaban con Dios al educar a ese joven para soportar las cargas que le serían impuestas a temprana edad. En su trabajo, Timoteo buscaba constantemente el consejo y la instrucción de Pablo. No actuaba por impulso, sino con reflexión y serenidad. El Espíritu Santo encontraba en él uno que podía ser amoldado y modelado como un templo para la morada de la divina presencia. Las lecciones de la Biblia, al entretejerse en la vida diaria, tienen una profunda y perdurable influencia en el carácter. Estas lecciones las aprendía y practicaba Timoteo. Vemos la ventaja que tuvo Timoteo al recibir un ejemplo correcto de piedad y verdadera santidad. La religión era la atmósfera de su hogar. El poder espiritual manifiesto de la piedad en el hogar preservó la pureza de su lenguaje y lo mantuvo libre de todo sentimiento corruptor. Queridos amigos y hermanos, qué gran bendición la que tuvo Timoteo de haberse encontrado con el apóstol Pablo, de recibir la formación del apóstol y de conducirlo a su ministerio, a través de su influencia, su instrucción y su ejemplo. Nuestra responsabilidad es que nosotros preparemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestra iglesia por medio de nuestra enseñanza, influencia y ejemplo. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.